familia y bienvenidos. Somos Bobby Pennylord y estamos aquí en la ciudad de Tlaxcala, México, para compartir con ustedes los primeros mártires del hemisferio occidental. Había un precio que pagar por nuestra iglesia en México, y este precio fue la sangre de los mártires. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Con Hernán Cortés vinieron misioneros enviados por la iglesia para traer la palabra de Dios a esta nueva tierra. Después vinieron otros misioneros en 1524, 3 breves años después de que Cortés desembarcó con los primeros misioneros. 12 más fueron enviados por la orden franciscana. Aunque Cortés conquistó las tribus de Tlaxcala, por la mayor parte existía amistad entre las dos culturas. Los senadores de las tribus fueron los primeros en ser bautizados. Esto era una señal muy importante para los otros miembros de las tribus, y pronto siguieron su ejemplo. La fuente bautismal original todavía se encuentra dentro de la Catedral de Tlaxcala, como testimonio de lo que ocurrió en esos tiempos. También se encuentra el púlpito del cual se predicó el Evangelio por primera vez en el Nuevo Mundo. Conforme repasamos las vidas de estos 3 niños, tenemos que pausar y reflexionar en cómo el Señor siempre escoge a quien Él quiere por sus razones y para su gloria. Dios habla de muchas formas. El hombre tiene un plan, pero si su corazón está con Dios, entonces usa ese plan para realizar la voluntad de Dios. El hombre propone, Dios dispone. Los jefes de las tribus enviaban a sus hijos junto con los hijos de los guerreros a las escuelas de las misiones franciscanas. Querían que sus hijos aprendieran el idioma de los españoles para que se pudieran comunicar completamente con ellos. Ahora bien, este era el plan del hombre. Pero las escuelas de las misiones no hubieran sido auténticamente franciscanas si no enseñaban a los niños sobre Jesús. La enseñanza más grande fue los misioneros viviendo el Evangelio cada día, y así que los niños escuchaban. Estamos aquí en el patio en donde nuestros 3 mártires, los 3 niños, acostumbraban recibir sus clases de catecismo. Cristóbal, Antonio y Juan recibían sus clases de catecismo en un patio abierto como este. Después de, como unos 17 años más o menos, comenzaron a construir pequeñas capillas todo alrededor del patio, a donde la gente venía a la celebración de la Santa Misa. Y de nuevo los misioneros les enseñaban. Ahora bien, tenían 2 patios diferentes. Tenían un patio para aquellos que aún no habían sido bautizados y otro patio para aquellos que estaban bautizados. Ahora, estas son las capillas en donde enseñaban a los niños. Aquí afuera, en esta área, se daban clases a todos los niños antes de ser bautizados. Después de ser bautizados, se les permitía entrar a la iglesia y participar de la Santa Misa junto con toda la gente. Esta área aquí es donde se daban clases a los niños que ya habían sido bautizados, y el área abajo era donde nuestros pequeños recibían las clases antes de ser bautizados, y ya después de ser bautizados se les permitía subir aquí. Ahora bien, originalmente Cristóbal no debería de ser bautizado ni tampoco debería de asistir a las clases de catecismo. Su papá era un jefe de una de las tribus, y era muy amigo de Cortés y de todos los españoles. Inclusive envió a 3 de sus otros hijos más chicos, a las clases de catecismo con los franciscanos, tratando así de unir a las 2 culturas. Así que no era un hombre malo, pero no quería que Cristóbal fuera influenciado porque quería que Cristóbal tomara su lugar de jefe de la tribu, y quería que su hijo solo recibiera enseñanza de su papá y de nadie más. Ahora, aunque el papá de Cristóbal compartía con los misioneros franciscanos de que sí aceptaba sus enseñanzas, en realidad, y esto nos pasa a todos, él realmente conservaba todas sus creencias antiguas. Él quería beber, no era que quería seguir adorando a los ídolos falsos de su pasado, pero esto era algo con lo cual él había crecido. Esto había sido su dependencia. Ahora de repente se le estaba diciendo que no rezara más al Dios del viento y al Dios del agua y al Dios del mar y al Dios de esto y al Dios de aquello,
Siempre había rezado a estos dioses, y ahora se le estaba diciendo que rece a un Dios al cual no puede ver. Así que nunca parecía aceptar la enseñanza, y aunque él quería aceptarla, en realidad todavía continuaba conservando sus creencias antiguas. Otro problema era que él no creía en tener solo una esposa, sino varias. Así que todo iba bien. Los niños iban a las clases de catecismo. No había problemas hasta que comenzaron a compartir con Cristóbal. Ahora se pueden imaginar la emoción de esos tres valientes jóvenes. Regresaban contando todas las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Comenzaron a hablarle acerca de este Dios que los ama tanto, que vino al mundo y que murió por ellos. Cristóbal comenzó a emocionarse y seguía haciéndoles preguntas, y ellos le seguían contestando, y ellos continuaban enseñándole, dándole comida espiritual, y él quería más y más. Finalmente, hasta que ellos se sintieron incapaces de llenar a este joven, lo llevaron a los franciscanos, y luego los franciscanos se emocionaron porque este joven era el más hermoso de todos de la tribu. Era un joven brillante, su corazón estaba abierto, así que comenzaron a enseñarle. Pues bien, Cristóbal de repente comenzó a ver alrededor y nada era como debería de ser. No era como le estaban enseñando. Así que comenzó a decirle a su papá: «Papá, ya no puedes beber más. Esto va en contra del único Dios verdadero». El papá se rió. Él pensó que esto pasaría. Luego le dijo a su papá: «No puedes adorar a esos ídolos falsos. Va en contra del único Dios verdadero. No necesitas a estos ídolos. No los necesitas. Tienes a Dios. No necesitas esto». Y el papá se rió de nuevo. La situación comenzó a ponerse verdaderamente seria cuando Cristóbal le dijo a su papá: «Tienes que dejar de tener todas estas esposas. Solo puedes tener una esposa, a mi mamá, y a todas las otras ya no las puedes tener». Y el papá se rió porque quería creer que todas estas locuras le pasarían a su hijo. Inclusive comenzó a arreglar el matrimonio para su hijo. Aunque Cristóbal tenía solo 12 años, el papá dijo: «Bueno, hay que hacer que se interese en mujeres». Esa era la respuesta del papá. Esta es la clase de hombre que era, muy macho. Hagamos que se interese en las mujeres. Pero Cristóbal persistió, y cuando el papá no le hizo caso a Cristóbal comenzó su plan de convertir a su papá. Tomó el licor, vaciaba las botellas y las tiraba. Destruía a los ídolos, rompiéndolos a pedazos, y le suplicaba a su papá una y otra vez: «No tienes que tener muchas esposas». Ahora, no tan solo estaba perturbando a la segunda esposa de su papá, con lo que el jefe practicaba monogamia, sino que ahora también estaba perturbando a los sacerdotes paganos, porque ellos temían que al ver al jefe rompiendo los ídolos, temían que pronto perderían a la gente, que pronto ya nadie vendría a sus ritos, y no los escucharían, ya no les seguirían. Ellos perderían el poder que tenían sobre la tribu, perderían todas sus riquezas. Siempre ha sido provechoso el uso de la superstición y temor en contra de los inocentes. Así que conforme Cristóbal vaciaba las botellas de licor y destruía los ídolos, su papá volvía a traer el licor y volvía a traerlo a los ídolos. Y así siguieron. El hijo quitaba el licor y los ídolos, y el papá regresaba con ellos. Y repetían lo mismo una y otra vez, hasta que tristemente el papá de Cristóbal se dio cuenta de que no habría manera de hacer que Cristóbal desistiera. Además existían algunos problemas sobre la superstición en las creencias del papá. Supongamos que estos dioses se indignaran. Supongamos que los dioses tomaran venganza en contra de ellos. Era una situación terrible. El papá tenía la presión de las esposas, tenía la presión de su fe, así que no tenía más remedio, ningún otro remedio más que matar a su propio hijo. Cuando el papá de Cristóbal se dio cuenta de que no tenía otro remedio más que el de matar a su hijo, ya que su hijo de ninguna manera iba a comprometer sus fuertes creencias, se entristeció mucho, pero estaba resuelto.
Y estoy segura de que ayudó mucho el aliento que recibió de su esposa y de los sacerdotes. El aliento que recibió del diablo, del temor, lo empujó a seguir adelante. Así que tramó una conspiración. Le pidió a todos sus hijos que regresaran a casa de la escuela franciscana. Y cuando llegaron a la casa les dio permiso para que se salieran de la casa a todos, menos a Cristóbal. Cuando el papá tenía a Cristóbal a solas, comenzó a golpearlo. Lo golpeó despiadadamente. Lo golpeó tanto que no sabía qué hacer. Estaba lleno de ira. Tomó un palo pesado y continuó golpeándolo. Su esposa entró corriendo. La mamá de Cristóbal escuchó el alboroto y entró corriendo y se puso enfrente del cuerpo de su hijo para defenderlo. El papá procedió a golpearla con el palo. Ordenó a la mamá que se fuera de allí. No solo la corrió, sino que la mató porque sabía que lo que él estaba haciendo era en contra de la ley de los conquistadores españoles, y que lo juzgarían y lo encontrarían culpable y moriría. Mientras él torturaba a su hijo, Cristóbal oraba a nuestro Señor: mi Dios, ten misericordia de mí. Y si tú quieres que yo muera, pues que así sea. Pero si quieres que viva, libérame de la crueldad de mi papá. El papá vio que ni todos sus golpes inhumanos y toda la paliza que le daba a su hijo eran suficientes para matar a su hijo. Tomó el cuerpo de su hijo y lo arrojó al fuego. Y aún así, Cristóbal no se murió. Al día siguiente, Cristóbal mandó llamar a su papá a que viniera a él. Cristóbal estaba ya tendido, moribundo, y estas son las palabras que le dijo al papá: papá, no pienses que estoy enojado. Estoy muy contento, y yo sé que me has hecho el más grande honor que todas las dignidades que me hubieras dado. Y con estas palabras entregó su espíritu a Dios. El papá de Cristóbal estaba aterrorizado, y ahora, dándose cuenta de lo que había hecho, su hijo estaba muerto. Tomó su cuerpo y trató de enterrarlo en una de las habitaciones de la casa. Aquí en esta área. Aquí fue donde Cristóbal fue asesinado. Aquí donde se encuentra ahora un altar. El papá pensó que esto pasaría desapercibido, pero uno de sus hijos vio lo que el papá había hecho y se lo contó a las autoridades. Las autoridades juzgaron al papá de Cristóbal, lo encontraron culpable y fue ahorcado, y así fue que murió. Un año más tarde, el padre Andrés de Córdoba, junto con muchos de los indios de Tlaxcala, llevaron el cuerpo de Cristóbal en procesión solemne de esta casa a la iglesia. El cuerpo de Cristóbal no estaba corrupto, y era la señal de Dios para el mundo de que no se puede corromper el bien, que Dios es el vencedor. Y Dios quería que esta señal fuera para que todos vieran que Dios es el vencedor y la victoria era de Él cuando Cristóbal derramó su sangre por el Señor y por su iglesia. Y beato Cristóbal tan solo tenía 12 años de edad. Conforme hemos estado parados aquí, estoy segura que han podido escuchar mucho ruido de estas banderas volando. Y son banderas chiquitas de plástico que conmemoran la fiesta que se acaba de celebrar aquí el 23 de septiembre. La misma fecha en que el Padre Pío entregó su espíritu a Dios y murió. El 23 de septiembre fue la primera alianza entre los conquistadores españoles y los indios de Tlaxcala, y de ese momento en adelante la paz iba a reinar en esta tierra, pero no fue así. Tuvo que haber derrame de mártires para que llegara la paz.
Conforme estudiamos las vidas de estos tres mártires, necesitamos pausar y reflexionar en cómo el Señor siempre escoge a quien Él quiere, no necesariamente a aquellos que escogen al Señor. De nuevo, como con Cristóbal, nos encontramos a un hijo de una familia real, Antonio. Nació en Tizatlán, Tlaxcala, alrededor de 1516 o 17. Su abuelo era el jefe. Antonio iba a heredar la tribu y todo lo que la tribu abarcaba. Juan, nuestro otro mártir, era el sirviente de Antonio. Él provenía de un origen muy humilde, como era la costumbre con los indios de ese tiempo, ambos amo y sirviente, los ricos y poderosos, los pequeños y sencillos, asistían a la escuela franciscana juntos. El padre Martín de Valencia era el provincial de los franciscanos en Tlaxcala y guardián de la escuela en donde asistían a clases los niños. Su enfoque principal era la juventud de su parroquia y su educación. Los niños eran una parte muy importante de su misión. Su celo y amor deslumbrante del Señor y su iglesia abría más puertas que jamás pudiera conseguir el sacerdote con su elocuencia. El padre se había encariñado especialmente con estos tres: Antonio, su sirviente Juan y amigo Diego. Eran sus más destacados alumnos. Pronto aprendieron a hablar español tan bien como si hubieran nacido hablando español. Con su maravilloso conocimiento del español y enseñándole al padre los dialectos indios de la región, el padre había podido evangelizar a las tribus. Era el año de 1529. Los dominicanos se unieron a los franciscanos a evangelizar a los indios. El padre Bernardino Minaya, junto con otro misionero dominicano, viajó a través de Tlaxcala en rumbo a Oaxaca. Comenzarían ahí a convertir las tribus que aún no habían aceptado el cristianismo. Los dominicanos se detuvieron en la escuela franciscana de Tlaxcala y pidieron a algunos niños para que los acompañaran en su misión. Ellos explicaron que el padre Martín ya había experimentado el obstáculo por la falta de conocimiento de los varios dialectos de los indios. Teniendo los niños estudiantes como traductores, los dominicanos podrían comunicar la palabra de Dios y así ganarse muchas conversiones. El padre Bernardino compartió que los más grandes evangelistas son los niños que se han convertido a la fe. Estaba él profetizando sin darse cuenta que Dios, el sembrador de semillas, usaría a estos tres jóvenes por medio de sus martirios como sus instrumentos para traer muchas almas a morar en el árbol de la Iglesia Católica Romana. Ninguna cantidad de persuasión podían convencer al padre Martín. Él trató de disuadir a sus estudiantes de que no fueran con los dominicanos. No quería que nadie les hiciera daño. Trató de prevenirlos sobre el gran peligro que corrían. Les suplicó: miren, mis hijos, saben que van a dejar su propio país. Pasarán por tiempos muy difíciles y se encontrarán con gente que no conocen a Dios. Tal vez no habrá suficiente comida. Deseaba que el hambre, sed, frío y enfermedad fuera lo peor que tuvieran que enfrentar. Pero incluso pueden sufrir la muerte. Piénsenlo muy bien. El padre Martín continuó a recordarles que había indios que no querían conocer al Señor. Ellos gozaban de sacrificios humanos a sus dioses, a veces hasta de 100,000 indios cada año. La evangelización a la cual se querían dedicar podía enfurecer a estas tribus que tenían muy poco respeto a la vida humana. Inclusive sacrificaban a sus propios hijos cuando no tenían más guerreros de otras tribus. Les suplicaba diciéndoles que se estaban poniendo en un peligro mucho más grande de lo que se pudieran imaginar. Ambos, Antonio y Juan, se miraron uno al otro y luego hablaron con una mente y un corazón unidos. ¿Acaso recordarán todas las historias de los mártires que los franciscanos les habían contado? Se voltearon hacia su querido maestro. Padre, ¿no es esta la razón por la cual usted nos enseñó todo sobre la fe verdadera? Estamos listos para ir a Dios Padre y aceptar gustosamente cualquier privación que nos venga por servir a Dios. ¿Qué acaso San Pedro no fue crucificado, San Pablo decapitado y San Bartolomé azotado hasta morir por Dios? Les recordó sobre sus responsabilidades a sus tribus. Después de todo, ellos heredarían a estas almas cuando ellos llegaran a ser jefes. ¿Quién se encargaría de ellos si algo les ocurriera a Antonio y a Diego? ¿Tendrían sus guerreros a jefes que amaran al Señor y trajeran a Dios a su gente? El padre Martín se fijó en esos ojos incendiados ya con el fuego del martirio y sabía que había fracasado en disuadirlos. Los tres jóvenes evangelistas aseguraron al buen padre que ellos estaban conscientes de las barbaridades de las tribus con las cuales iban a trabajar. Le dieron las gracias por las enseñanzas que les había dado sobre el único Dios verdadero.
Sus últimas palabras al padre Martín, resonantes con las palabras de los mártires y santos antes que ellos: estamos haciendo todo por Dios. Si llegamos a morir por Él, ¿acaso nos negará su misericordia? El padre Martín con desgana aceptó enviar a Antonio y a su amigo Diego, solo si se llevaban a Juan también. La razón que el padre dio fue que el tener a uno más les serviría de ayuda a los dos jóvenes, especialmente en tiempo de dificultades. Retuvo las lágrimas conforme los veía partir. De alguna manera él sabía en su corazón que ya nunca más los vería. Dios había escogido a 3 de sus estudiantes más inteligentes, no, más bien niños, a quienes había llegado a querer como si fueran sus propios hijos. Él sintió como si le estuviesen arrancando parte de su corazón. Antonio, Juan y Diego unieron sus manos y voltearon hacia atrás solo una vez. Los dominicanos sabían que la única manera que ellos iban a poder traer al único Dios verdadero a los indios era encontrar y destruir los ídolos que ellos adoraban. Mientras ellos siguieran metidos en sus ensueños y prácticas diabólicas, las cuales incluían violencia y libertinaje, estarían sordos y ciegos a la palabra de Dios. ¿Quién sabía mejor cómo y dónde encontrar estos ídolos? Los niños. Antonio, Diego y Juan encontraron un altar tras otro con ídolos paganos. Traían los ídolos a los misioneros, quienes a su vez los destruían. Fueron al pueblo de Orduña. Los indios cautelosamente observaban conforme los niños sacaban a los ídolos. No tocaron a los niños, pero su destino ya estaba determinado. Tenían que morir. Sin darse cuenta de que los estaban observando, Antonio y Juan prosiguieron al siguiente pueblo. Estaban seguros de que encontrarían allí muchos ídolos. Al llegar al pueblo, Antonio observó a una casa que tenía a un joven haciendo guardia fuera de la casa. Él presentía que había un altar adentro. No sospechó que hubiera algo mal, así que dejó a su sirviente Juan afuera vigilando la puerta. Al entrar Antonio a la casa, 2 indios aparecieron de la nada y comenzaron a golpear salvajemente a Juan con grandes palos. Al escuchar los llantos de Juan, Antonio corría afuera y trató de detenerlos. Le suplicó: no dañen a mi amigo, él no está a cargo, es un sirviente. Si quieren dañar a alguien, golpéenme a mí, puesto que soy yo el que está destruyendo a sus ídolos. Ustedes adoran a quienes ustedes creen que son dioses, pero no son dioses, sino diablos, y por ellos van a tomar la vida de un niño inocente. Pues bien, si insisten en venerar a estos demonios, entonces tengan a su Dios, dejen libre a mi compañero. Y con eso Antonio arrojó al ídolo al suelo, pero aún regresándole su ídolo no era suficiente para satisfacer su ira. 2 hombres golpearon al indefenso de Juan hasta que afortunadamente estaba muerto, y luego brutalmente terminaron su obra con Antonio. Como era el hijo del jefe, uno pensaría que el temor a la venganza de la tribu de Antonio los hubiera detenido. Ni siquiera el temor a ser ejecutados por los españoles los hizo detenerse. Tal vez pensaron que su crimen pasaría desapercibido. Arrojaron a un barranco los cuerpos quebrados y sangrientos de los que un día habían sido unos jóvenes guerreros llenos de vida. Si por alguna remota casualidad encontraran a los jóvenes evangelistas, la culpa caería sobre otra persona. Cuando Antonio y Juan no regresaron, los dominicanos organizaron un equipo de búsqueda. Encontraron los cuerpos y los llevaron en procesión a una pequeña capilla donde celebraron una misa solemne. Inmediatamente el pueblo se refería a los niños como mártires. Los guerreros que habían cometido el crimen bárbaro fueron capturados y fueron sentenciados a morir ahorcados. Antes de ser ahorcados, voluntariamente confesaron su crimen. Describieron hasta el último detalle lo que había ocurrido. Suplicaron perdón por haber matado vidas inocentes y, si esto no suena suficientemente milagroso, pidieron ser bautizados. 2 santos y entusiastas evangelistas laicos no podían más buscar y destruir ídolos. Todo lo que habían planeado hacer en los ojos de los necios había terminado. Estaban muertos, pero con el remordimiento de los asesinos y la valentía de estos jóvenes, quienes escogieron morir por el único Dios verdadero, hubo más conversiones que con toda la predicación y destrucción de los ídolos que se hubiera conseguido en 100 vidas. 6 de mayo de 1990, Juan Pablo II declaró a Cristóbal, Antonio y Juan beatos. El Papa los llamó modelos heroicos de fe y valor cristiano. Por medio de nuestro Papa, nuestra Madre Iglesia oficialmente pronunció lo que los fieles de Tlaxcala han creído desde el siglo XVI.
Conforme el pueblo hispanoparlante de todas partes del mundo, pero muy en especial los fieles de México, se congregaron en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para escuchar a su Papa proclamar esas palabras, no hubo ojos que no llorasen. Tan solo al imaginarse uno a nuestro Papa dirigirse a ese pueblo que él ama tanto, sus tiernos ojos azules llenos de lágrimas de gozo y esperanza, trae lágrimas a nuestros ojos. Conforme investigamos más y más a los fieles de Polonia y México, podemos ver por qué el Papa y el pueblo de México lo reclaman como mexicano. Tres jóvenes valientes. Qué palabra tan hermosa, valientes. Solo dijeron que sí, no podían esconder el tesoro que habían recibido y a causa de su sí, millones de mexicanos a través de los siglos se convirtieron y permanecieron fieles a la iglesia, la cual aman apasionadamente. Dicen que al cortar a un mexicano sangrará la sangre católica, la sangre de los mártires. Estos jóvenes provienen del nuevo mundo, nuestro mundo. Tenemos un ejemplo a seguir. Murieron tratando de destruir ídolos falsos a los cuales los indios que no habían sido instruidos adoraban. ¿Qué estamos tratando de hacer, hermanos y hermanas, para lograr que nuestros niños inocentes no adoren a ídolos falsos? ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Estás dispuesto a vivir por Cristo? Gracias familia por estar con nosotros. Este es tan solo uno de más de 200 libros y videos disponibles aquí en Journeys of Faith. Estos son instrumentos perfectos para la evangelización. Pueden obsequiarlos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones y para cualquier ocasión que piensen en un regalo, den uno de esos instrumentos de evangelización. Escríbanos al domicilio en su pantalla o llamen en los Estados Unidos al 1-800-633-2484.